Su nombre es sinónimo de montañismo y de aventura. Este es un destino soñado para los amantes del outdoor que se encuentra ubicado en el corazón de Europa y atraviesa varios países del viejo continente. Muchos quieren visitarlos, pero pocos consideran todo lo que hay que saber antes para poder hacerlo. ¿En qué época ir? ¿Es peligroso? ¿Cómo debo prepararme? Hoy me encuentro en los Alpes, particularmente en la zona de Baviera, Alemania. Y en este video voy a contarte todo lo esencial que tenés que saber si querés visitar este lugar y disfrutarlo a fondo. Arranquemos. Los Alpes son una cadena montañosa muy conocida que atrae a miles de personas cada año, tanto en épocas invernales como durante el verano. La cadena cruza varios países y es por eso que dependiendo en qué área estemos, escucharemos hablar francés, italiano, alemán, esloveno y romanché, uno de los idiomas hablados en Suiza. Si bien hay muchas zonas desde las que acceder a los Alpes, es importante mencionar que no en todos los lugares el inglés es hablado frecuentemente, en particular con las personas mayores. Es por eso que conocer algunas frases básicas en francés, italiano o alemán pueden ser de utilidad. Yo he arrancado mi viaje en Garmisch-Partenkirchen, al sur de Alemania, y si bien este es uno de los pueblos que recibe más visitas, tuve que usar una mezcla de alemán e inglés para hacerme entender. Garmisch-Partenkirchen es un centro de deportes de nieve durante los meses de invierno y un importante centro de actividades de outdoor y trekking durante el verano. El principal atractivo del lugar es el Zugspitze, la montaña más alta de Alemania que separa el país de Austria y es un importante centro de esquí en los meses de invierno. Si se busca hacer cumbre, lo principal a considerar en este pico es que es recomendable hacerlo durante los meses de verano, principalmente en julio o en agosto, porque durante primavera aún sigue habiendo una gran cantidad de nieve y hielo. Esto hace muy riesgoso el ascenso. Incluso entre abril y mayo sigue habiendo paredes de hielo cercanas a la cumbre y casi 2 metros de nieve. Otra dificultad es que los refugios de montaña de la Deutscher Alpenverein o Club Alpino Alemán abren a partir de mayo y se debe reservar con anticipación un cuarto o un lugar para poner los sacos de dormir en las habitaciones comunitarias, ya que son muy demandadas. Dejo el enlace de este club en la descripción del video. Pero si lo que buscas es simplemente recorrer la montaña y llegar al pico de una manera simple, la mejor opción es tomar el teleférico que te lleva hasta un complejo en la cima de la montaña que tiene una cafetería y restaurante. Incluso es posible bajar hacia el lado austríaco. En la web del centro aparecen los servicios disponibles, horarios, precios de los servicios e incluso una cámara en vivo donde se muestra cómo está la cima y la temperatura en ese momento. Por cierto, si te interesa todo lo relacionado a la montaña, vida natural y aventura, creo que podría interesarte suscribirte a mi canal, ya que estaré subiendo una gran cantidad de destinos para descubrir. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Trabajo todas las semanas para poder contarte estas experiencias y darte la mejor información. Gracias por ser parte de Espíritu Outdoor. Además de este sendero, desde Garmisch-Partenkirchen se puede ir al lago Eibsee, cerca del pueblo de Greinau, a otra imponente montaña como el Alpspitze o a la montaña Kreuzeck, e incluso el famoso castillo de Neuschwanstein, que queda a 1 hora en coche. Una de las principales ventajas de este lugar es que está muy bien conectado y se puede llegar fácilmente en automóvil, tren, buses como Flixbus o incluso en bicicleta si tienes la energía, ya que el pueblo está ubicado entre las ciudades de Múnich e Innsbruck en Austria. Desde Múnich puedes llegar en menos de 2 horas. La ruta que yo he decidido hacer es un camino más simple y de mucha menor altitud entre las montañas Ammeisberg de 1741 metros, Wank de 1780 metros y Rossbank de 1688 metros. Me han recomendado hacer esta ruta debido a que durante abril, el mes que yo he viajado, se mantiene con poca nieve y está bien señalizado el sendero. Además, tiene una de las mejores vistas panorámicas del Zugspitze. La principal dificultad es el ascenso, porque se eleva a 1300 metros desde los 400 metros, que es la altura del Garmisch-Partenkirchen, hasta la cima. Es una muy buena preparación inicial para luego seguir con picos más desafiantes y está muy cerca de la ciudad, así que solo es cuestión de preparar la mochila y ascender. El camino además está muy acondicionado, con escalera en algunos lugares necesarios y asientos de madera. Incluso cerca de la cima hay un refugio en donde se puede comer tranquilamente.
Además tienen snacks, bebidas y todo lo necesario para reponer energía. También hay muchas personas que utilizan este sendero para practicar trail running. Toda esta área, también en invierno, es un centro de esquí. Acá se puede ver el complejo y el teleférico que termina casi en la cima del Huanc. Ya en la cima, la visión del pueblo y de toda la cordillera Nevada es asombrosa. El pico todavía mantiene un mínimo de nieve, pero a medida que se acercan las semanas, esta zona quedará descubierta. Otro punto a destacar es que, si vienes a los Alpes, es muy importante tener en cuenta los cambios de temperatura y precipitaciones que se pueden dar repentinamente. Es una zona alta y es normal ver cambios abruptos en cuestión de horas. Desde la cima del Zugspitze se controla también la temperatura y es bueno chequear las mediciones que se hacen constantemente. En la cima aprovecho para comer algo en el centro y me decido a bajar. El descenso es gradual y solo he sufrido un poco al final por la falta de agua. He calculado bastante mal la cantidad y hubiera necesitado al menos medio litro más. Afortunadamente el pueblo está cerca, pero tomo nota para los siguientes ascensos. Para concluir, y considerando esta pequeña aventura, me atrevería a decir que los Alpes bávaros son un gran punto de partida para todo tipo de amante del outdoor. El lugar ofrece una variedad de senderos, montañas, lagos y bosques que difícilmente se encuentran en otros puntos. Además, tiene la gran ventaja de estar muy bien conectado y tener una oferta de lugares para hospedarse importante. Pero si te quedaste con ganas de más y tenés ganas de seguir ascendiendo, el acceso a zonas de mayor altitud, como puede ser Suiza o Austria, está a unos pocos kilómetros de distancia. Sencillamente es una gran opción. Si ya has viajado ahí, ojalá que vuelvas. Y si aún no lo has hecho, a disfrutar de la aventura.